Jamás vas a poder arreglarlo. El millonario se rió, señalando al niño sucio. No sabía que ese motor silenciado guardaba el rugido que destruiría su arrogancia. Y cambiaría todo para siempre. El Rolls-Royce negro brillaba bajo el sol implacable de la avenida Reforma como una joya oscura en medio del caos urbano. Alejandro Mendoza bajó del asiento trasero ajustándose la corbata italiana que costaba más que el salario mensual de cualquiera de las personas que caminaban por esa acera. Sus zapatos de cuero inglés resonaron contra el pavimento mientras observaba con disgusto el motor humeante de su vehículo de 3 millones de pesos. «¡Esto es inaceptable!», gritó hacia su chofer, quien sudaba nerviosamente junto al capó abierto. ¿Cómo es posible que un automóvil de esta categoría se descomponga en medio de la ciudad como un taxi destartalado? Valeria, su asistente ejecutiva, terminaba una llamada desde el otro lado del auto. Llevaba 6 años trabajando para Alejandro y había aprendido a navegar sus explosiones de ira con precisión quirúrgica. «Señor Mendoza, el mecánico del concesionario dice que tardará mínimo 3 horas en llegar. Hay un accidente en el periférico que tiene todo bloqueado». ¿3 horas? Alejandro aflojó su corbata con frustración visible. A sus 42 años, había construido un imperio de bienes raíces que abarcaba toda la zona metropolitana. Edificios corporativos, plazas comerciales, desarrollos residenciales de lujo. Su nombre era sinónimo de éxito, poder y dinero. Pero en ese momento, atrapado en una calle transitada con un motor muerto, todo ese poder no servía de nada. El tráfico fluía lento alrededor del Rolls-Royce inmóvil. Algunos conductores miraban con curiosidad, otros con envidia mal disimulada. Los peatones reducían el paso para observar el espectáculo. Un hombre rico, varado como cualquier mortal. «Señor», el chofer cerró el capó con resignación. «No sé qué tiene. El motor simplemente se apagó y no responde. Nunca había visto algo así en este modelo». Alejandro sacó su teléfono, listo para hacer más llamadas, para exigir soluciones inmediatas, para ejercer la influencia que su dinero le garantizaba. Pero entonces escuchó una voz que lo detuvo en seco. «Yo puedo arreglarlo». La voz era pequeña, casi imperceptible sobre el ruido del tráfico. Alejandro bajó el teléfono y buscó la fuente. Lo que vio lo hizo fruncir el ceño, con una mezcla de incredulidad y desdén. Un niño de aproximadamente 10 años estaba parado junto al auto. Su ropa estaba manchada con grasa y aceite, el pantalón rasgado en una rodilla, la camiseta desteñida por incontables lavadas. Sus zapatos deportivos, probablemente heredados de alguien más grande, tenían las suelas casi despegadas. El cabello oscuro y rebelde caía sobre sus ojos café, que observaban el Rolls-Royce con una intensidad que no correspondía a su edad. «¿Disculpa?» Alejandro lo miró como si acabara de materializarse de la nada. «¿Dijiste algo?» «Dije que puedo arreglar su auto, señor». Matías habló con más firmeza ahora, aunque sus manos pequeñas apretaban nerviosamente la mochila raída que cargaba. Había estado caminando de regreso a casa cuando vio el lujoso automóvil detenido, el capó abierto, y sintió esa curiosidad inevitable que siempre lo atraía hacia los motores. El silencio que siguió fue interrumpido por algo inesperado, una carcajada. Alejandro Mendoza comenzó a reírse, una risa que empezó como sonrisa burlona y creció hasta convertirse en algo cruel y resonante. ¿Escucharon eso? Alejandro se volteó hacia Valeria y el chofer, su voz elevándose para que los peatones cercanos también pudieran oír. «Este niño dice que puede arreglar un Rolls-Royce Phantom, un vehículo que cuesta 3 millones de pesos». Valeria desvió la mirada, incómoda. El chofer sonrió nerviosamente, sin saber si debía reírse o no. Algunos transeúntes se habían detenido, sintiendo que algo interesante estaba a punto de desarrollarse. «Niño». Alejandro se acercó a Matías con pasos deliberados, sus zapatos caros contra el pavimento sonando como golpes de martillo. «Este no es un auto cualquiera. Este es un Rolls-Royce con tecnología alemana de última generación. ¿Tú crees que con tus manos sucias y tu ropa de segunda mano vas a tocar siquiera la pintura?» Las mejillas de Matías se encendieron, pero no de vergüenza. Era algo más profundo, la mezcla de indignación y determinación que su madre Isabel siempre reconocía en él cuando alguien lo subestimaba. «La suciedad de mis manos es de trabajar, señor», Matías respondió, su voz temblando ligeramente, pero sin quebrarse.
Y la ropa no tiene nada que ver con lo que sé hacer. ¿Trabajar? Alejandro cruzó los brazos, disfrutando ahora del público que se había formado. Varios empleados de las oficinas cercanas salían a fumar su cigarro de media tarde y se encontraban con el espectáculo. ¿Tú trabajas? ¿En qué exactamente? ¿Repartiendo periódicos? ¿Limpiando parabrisas en los semáforos? Ayudo a mi papá en su taller mecánico. Matías respondió, sintiendo cómo las palabras de ese hombre se clavaban como agujas, pero negándose a retroceder. Llevo trabajando en motores desde los 6 años. Alejandro soltó otra carcajada, y esta vez algunos espectadores se unieron nerviosamente. La escena tenía algo de circo. El empresario elegante burlándose del niño pobre frente a una audiencia creciente. «¡Un taller mecánico!», Alejandro prácticamente gritó las palabras. «Seguramente un garage mugrienta donde arreglan taxis viejos y motocicletas descompuestas. ¿Y tú crees que eso te califica para tocar un motor que vale más que toda tu casa?». Matías sintió el escozor de lágrimas formándose en sus ojos, pero parpadeó furiosamente para mantenerlas a raya. No iba a darle a ese hombre la satisfacción de verlo llorar. Había aprendido mucho en el taller de su padre Javier. Había estudiado cada manual que caía en sus manos. Había visto videos en teléfonos prestados hasta memorizar cada pieza, cada sistema, cada problema posible. «Los motores son motores, señor», Matías dijo, su voz ganando una firmeza que sorprendió incluso a Valeria. «No importa si están en un taxi o en un Rolls Royce, los principios son los mismos». «Los principios son los mismos», Alejandro repitió con dramatismo exagerado, mirando a su alrededor como un actor en escenario. ¿Escucharon eso, señoras y señores? Este pequeño genio dice que un motor de combustión de 12 cilindros con tecnología turbo es igual que el motor de 4 cilindros de un Tsuru del 96. Risas genuinas brotaron ahora de algunos espectadores. Matías sintió el peso de todas esas miradas, todos esos juicios basados en su ropa manchada, sus zapatos rotos, su apariencia que gritaba pobreza en medio de una de las avenidas más caras de la ciudad. Un hombre con traje se acercó desde la acera. «Alejandro Mendoza, ¿verdad? Soy inversionista en tu desarrollo en Santa Fe. Esto es entretenimiento de primera». «¡Eduardo!», Alejandro saludó al recién llegado con un apretón de manos, claramente complacido de tener más audiencia. Justo a tiempo para presenciar la comedia del día. 2 hombres más se unieron, también con trajes costosos, también con relojes que brillaban bajo el sol. Matías reconoció esa mirada, la misma que veía en los clientes que ocasionalmente llegaban al taller de su padre en autos lujosos, la mirada que decía, «Tú no eres mi igual, tú existes para servirme». «¿De qué me perdí?», preguntó uno de los recién llegados. «Este niño dice que puede arreglar mi Rolls Royce», Alejandro explicó con diversión evidente. Aparentemente 4 años jugando con herramientas en un taller de mala muerte lo califican como mecánico experto. Matías apretó los puños. Cada palabra era un golpe a su dignidad, a su padre, a todo lo que su familia representaba. Pero entonces recordó algo que su papá siempre le decía. «Matías, las palabras de quien no te conoce no tienen poder sobre ti a menos que tú se lo des». «No estoy jugando, señor». Matías habló más alto ahora, captando la atención de todos. «Y no son 4 años, son 5. 5 años aprendiendo de mi padre, quien ha arreglado más motores de los que usted ha visto en su vida». «¿Qué valor tiene este chamaco?», uno de los empresarios comentó, genuinamente sorprendido. Alejandro sintió algo que no experimentaba a menudo, que alguien de estatus inferior no se intimidaba ante él. Era irritante y estimulante a la vez, como un juego que de repente se volvía interesante. «Está bien», Alejandro dijo, una idea formándose en su mente. «Hagamos esto divertido. Te voy a dar una oportunidad, niño». Matías levantó la vista, sorprendido por el cambio de tono. «Si tú puedes arreglar mi auto», Alejandro continuó, sacando su cartera de cuero y extrayendo varios billetes. «Te daré 10,000 pesos. Efectivo. Aquí mismo». Un murmullo recorrió a los espectadores. 10,000 pesos era una fortuna para un niño. Matías sintió su corazón acelerarse. 10,000 pesos pagarían las medicinas de su padre por 2 meses completos. Pero Alejandro levantó un dedo, su sonrisa volviéndose más cruel. «Cuando no puedas arreglarlo, cuando te rindas llorando como el niño que eres, tendrás que admitir frente a todos estos testigos que eres un mentiroso, que eres solo un niño pobre que no sabe nada. ¿Trato?».
El silencio era absoluto. Hasta el tráfico parecía haberse detenido. Todos los ojos estaban sobre Matías, esperando su respuesta. Valeria, quien había estado observando todo con creciente incomodidad, finalmente habló. «Señor Mendoza, quizás esto es demasiado...» «Valeria», Alejandro la cortó sin mirarla, sus ojos fijos en Matías. «Esto es entre el niño y yo». Matías pensó en su madre Isabel, quien en ese momento estaba limpiando oficinas en el otro lado de la ciudad. Pensó en su padre Javier, cuya espalda lesionada le impedía trabajar como antes, pero que seguía enseñándole todo lo que sabía. Pensó en su hermanita menor que necesitaba zapatos nuevos para la escuela. Pero más que todo eso, pensó en algo más profundo: la dignidad. Su padre le había enseñado que un hombre se define por su trabajo honesto, no por su cuenta bancaria. Y ese motor muerto frente a él, Matías sabía que tenía. Lo había escuchado en el sonido irregular antes de apagarse. Lo había visto en el ligero humo que salía del capó. «Acepto», Matías dijo, su voz clara como una campana. La multitud explotó en murmullos y comentarios. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar. Eduardo, el inversionista, se rió. «Esto tengo que verlo». «Perfecto». Alejandro se frotó las manos, complacido. «Valeria, cronometra esto. Quiero saber exactamente cuánto tarda en fracasar». Matías se acercó al Rolls Royce, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las manos le temblaban ligeramente mientras dejaba caer su mochila al suelo. La multitud se había condensado alrededor del auto formando un semicírculo. «Necesito que abran el capó completamente», Matías dijo, su voz sonando extrañamente profesional. El chofer miró a Alejandro, quien asintió con una sonrisa burlona. «Dale al niño lo que pide. Quiero que tenga todas las ventajas cuando fracase». El capó se elevó revelando el motor B12, una obra maestra de ingeniería alemana que brillaba con limpieza inmaculada. Matías se subió a un pequeño escalón que alguien había colocado para que pudiera alcanzar, y por primera vez en toda la interacción, su expresión cambió. No era miedo ni inseguridad. Era concentración absoluta. Sus ojos recorrieron el motor con la precisión de un cirujano examinando un paciente. Válvulas, mangueras, sensores, todo perfectamente organizado en el espacio del capó. Pero Matías no buscaba perfección. Buscaba el problema. «¿Ya te rendiste?», Alejandro preguntó después de 30 segundos de silencio. «¿O estás esperando que el auto se arregle solo mientras lo miras?». Matías no respondió. Su mano pequeña se extendió hacia una zona específica del motor, tocando delicadamente una manguera de vacío que corría hacia el sistema de admisión. La presionó ligeramente y sintió algo que sus ojos confirmaron, una microfisura que dejaba escapar presión. «Está aquí», Matías murmuró, más para sí mismo que para los demás. «¿Qué está aquí?». Alejandro se acercó, su burla mezclándose ahora con curiosidad genuina. «¿Tu excusa para cuando no funcione?». «La fuga de vacío en la manguera del sistema de admisión», Matías respondió sin levantar la vista del motor. «Por eso el motor perdió potencia y se apagó. El sensor MAF no está leyendo correctamente el flujo de aire». Valeria parpadeó. Eduardo dejó de sonreír. El chofer se acercó más para ver mejor. «Eso es muy específico», Valeria comentó, sacando su propio teléfono para buscar información. «¿Tienes cinta aislante o de alta presión?», Matías preguntó, volteando finalmente hacia el chofer. «Yo creo que hay en el maletero», el chofer tartamudeó, corriendo a buscarla. «Esto es una farsa», Alejandro declaró, aunque su voz sonaba menos segura que antes. «Cualquiera puede señalar una manguera y pretender saber qué hace. Entonces déjeme intentar arreglarlo». Matías lo miró directamente a los ojos. «Si fallo, usted gana y yo admito que soy un mentiroso. Si funciona, usted me paga los 10,000 pesos». Esas fueron sus condiciones. El chofer regresó con un rollo de cinta de alta temperatura. Matías la tomó, examinó la manguera cuidadosamente, localizó la fisura exacta que había detectado al tacto y comenzó a trabajar con movimientos precisos y deliberados. La multitud observaba en silencio absoluto. Los únicos sonidos eran el tráfico distante y la respiración contenida de los espectadores. Matías envolvió la sección dañada con 3 capas de cinta, asegurándose de que el sello fuera perfecto. Luego revisó las conexiones circundantes,
Ajustó un sensor que estaba ligeramente suelto y finalmente se bajó del escalón. «Listo», dijo simplemente, limpiándose las manos en su pantalón ya manchado. Alejandro lo miró con una mezcla de incredulidad y algo parecido al pánico. «¿Listo? ¿Eso es todo? Encienda el motor». Matías respondió con una calma que contradecía su edad. El empresario miró a su chofer. «Hazlo». El chofer subió al asiento del conductor, insertó la llave y todos contuvieron la respiración. El Rolls-Royce había estado muerto minutos antes. El mecánico del concesionario había dicho que tardaría horas en llegar. Y ahora un niño de 10 años con ropa sucia afirmaba haberlo reparado con cinta adhesiva. La llave giró. El motor rugió a la vida. No fue un arranque titubeante o irregular. Fue el ronroneo perfecto y suave de un motor V12 de 3 millones de pesos funcionando exactamente como debía. Potente, constante, impecable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo dejó caer su cigarro. Valeria se llevó una mano a la boca. El chofer salió del auto como si hubiera visto un fantasma. Los espectadores explotaron en exclamaciones de sorpresa. «No puede ser», Alejandro susurró, acercándose al auto como si no pudiera creer lo que sus oídos le decían. «No puede ser». Matías permaneció parado junto al capó, sus manos sucias colgando a los lados, su expresión neutra pero sus ojos brillando con algo que iba más allá del triunfo. Era vindicación, era dignidad reclamada. «El motor está funcionando, señor», Matías dijo tranquilamente. «¿Eso significa que gané?» Alejandro Mendoza, el hombre que nunca perdía, el empresario que siempre tenía la última palabra, el millonario que humillaba por diversión, se quedó completamente mudo. Y en ese momento, con el motor rugiendo suavemente detrás de él y una multitud de testigos observando, Matías se dio cuenta de algo importante. Había demostrado que el conocimiento y el talento no tienen precio en el mercado, ni necesitan venir envueltos en trajes caros y zapatos relucientes. La verdadera pregunta ahora era: ¿cumpliría Alejandro Mendoza su palabra? La respuesta llegaría en los próximos segundos, y cambiaría todo. El sonido del motor del Rolls-Royce llenaba el aire como una sentencia. Suave, perfecto, implacable. Cada segundo que pasaba era otro clavo en el ataúd del orgullo de Alejandro Mendoza. La multitud había crecido. Ahora había al menos 30 personas formando un círculo alrededor del auto de lujo y el niño con ropa manchada que acababa de lograr lo imposible. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros simplemente miraban boquiabiertos, procesando lo que acababan de presenciar. «Apágalo», Alejandro ordenó a su chofer con voz ronca, como si el sonido del motor funcionando fuera una tortura personal. El chofer obedeció. El silencio que siguió fue casi tan poderoso como el rugido del motor había sido. Matías permanecía inmóvil, sus manos todavía sucias de grasa, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. No se atrevía a hablar primero. Había aprendido de su padre que cuando ganas una discusión con tu trabajo, dejas que los resultados hablen por ti. Eduardo, el inversionista, fue el primero en romper el silencio. Se acercó a Matías con pasos lentos, casi reverentes, y se arrodilló para quedar a la altura del niño. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Matías, señor», respondió el niño, su voz apenas un susurro. «Matías», Eduardo repitió, volteando hacia Alejandro con una expresión que mezclaba diversión y reproche. «Este niño acaba de hacer en 5 minutos lo que tu mecánico del concesionario no podría hacer en 3 horas. ¿Y tú lo estabas humillando? Fue suerte». Alejandro escupió las palabras, aunque su rostro había perdido todo el color. «Pura suerte de principiante». «¿Suerte?». Valeria habló por primera vez con un tono que Alejandro nunca le había escuchado. Desafiante. «Señor Mendoza, yo busqué en internet mientras él trabajaba. Una fuga de vacío en el sistema de admisión es exactamente lo que puede causar esos síntomas. El diagnóstico fue perfecto». «Valeria, tú no entiendes de mecánica». «No, pero entiendo de justicia». Ella lo interrumpió, y varios espectadores murmuraron aprobación. Hizo una apuesta. El niño ganó. Punto. Alejandro miró alrededor del círculo de rostros que lo observaban. Algunos con curiosidad, otros con juicio apenas disimulado. Su reputación, construida meticulosamente durante 20 años, pendía de un hilo. Podía ver los teléfonos grabando, podía imaginar los videos subiendo a redes sociales.
Los comentarios, los titulares. Millonario humilla a niño y se niega a pagar. Sus dedos temblaban ligeramente cuando sacó su cartera nuevamente. El cuero italiano se sentía pesado en sus manos. Extrajo 10 billetes de 1,000 pesos, sosteniéndolos como si cada uno pesara 1 tonelada. «Aquí tienes», dijo con voz tensa, extendiendo el dinero hacia Matías. «Ganaste. Toma tu dinero». Matías miró los billetes. 10,000 pesos. Más dinero del que había visto junto en toda su vida. Con eso podría comprar las medicinas de su padre por 2 meses, los zapatos que su hermana necesitaba, tal vez incluso ayudar con el alquiler que su madre luchaba por pagar cada mes. Extendió su mano, todavía manchada de grasa, y tomó los billetes. Pero cuando sus dedos tocaron el papel, algo en la expresión de Alejandro lo detuvo. No era vergüenza, no era respeto, era resentimiento puro, ardiente, venenoso. «Gracias, señor», Matías dijo de todos modos, porque su madre le había enseñado que la cortesía no dependía de cómo te trataban los demás. «Lárgate», Alejandro respondió, volteándose bruscamente. «Ya tienes lo que querías». Matías metió el dinero en su mochila raída con manos temblorosas. Debería sentirse triunfante. Había ganado. Había demostrado su punto. Pero en lugar de alegría, sentía un peso extraño en el pecho, como si hubiera ganado la batalla pero perdido algo más importante en el proceso. «Espera, niño», Eduardo lo llamó cuando Matías comenzaba a alejarse. «¿Dónde aprendiste a hacer eso? ¿Realmente trabajas en un taller mecánico?» Matías asintió, deteniéndose. «Sí, señor, el taller de mi padre, Javier Silva. Está en la colonia Doctores». «¿Javier Silva?» Un hombre mayor entre la multitud dio un paso adelante. Tenía el cabello completamente blanco y arrugas profundas alrededor de ojos amables. «¿Tu padre es Javier Silva? ¿El que trabajaba en los talleres de la Mercedes antes de su accidente?» Matías giró hacia el hombre sorprendido. «Sí. ¿Usted lo conoce?» «Don Esteban Ruiz». El hombre se presentó, extendiendo su mano. «Fui ingeniero jefe en Mercedes durante 30 años. Tu padre fue uno de mis mejores mecánicos, un artista con los motores. ¿Cómo está?» Las defensas de Matías, que había mantenido firmes durante toda la confrontación con Alejandro, comenzaron a agrietarse. Hablar de su padre siempre tocaba algo profundo en él. Está manejando la situación, señor», Matías respondió, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «La lesión en la espalda le impide hacer trabajos pesados, pero todavía dirige el taller. Me enseña todo lo que sabe». «¿Lesión en la espalda?» Don Esteban frunció el ceño con preocupación genuina. «¿Grave?» Matías sintió el familiar escozor de lágrimas, pero esta vez no de humillación, sino de algo más complicado. La mezcla de amor, preocupación y frustración que sentía cada vez que pensaba en las limitaciones de su padre. «Fue un accidente en el taller hace 2 años». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Una plataforma hidráulica falló mientras estaba debajo de un auto. Los doctores dicen que necesita cirugía, pero cuesta...» Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba compartiendo demasiado con extraños. Pero don Esteban tenía una expresión que le recordaba a su abuelo fallecido: bondad sin condescendencia, interés sin lástima. «¿Cuánto cuesta la cirugía?», don Esteban preguntó suavemente. 250,000 pesos. Matías susurró. Una cifra tan astronómica que ni siquiera se atrevía a decirla en voz alta normalmente. «Pero estamos ahorrando. Algún día, 250,000. Alejandro repitió desde donde estaba parado junto a su Rolls Royce, su voz cargada de algo que sonaba peligrosamente cercano a la burla. «Eso es lo que me cuesta una semana de vacaciones en Europa». El comentario cayó como una piedra en un estanque, creando ondas de tensión. Valeria cerró los ojos, avergonzada. Eduardo sacudió la cabeza con disgusto. Varios espectadores murmuraron su desaprobación, pero fue don Esteban quien habló, y su voz tenía el peso de la autoridad ganada por décadas de experiencia y respeto. «Alejandro Mendoza», dijo, y había algo en la forma en que pronunció el nombre que hizo que el empresario volteara. «Conozco tu reputación. Sé que construiste tu imperio comprando edificios viejos, desalojando inquilinos y revendiéndolos a precios inflados. Sé que tus socios te temen más de lo que te respetan». Alejandro se tensó. «Don Esteban, con todo respeto, esto no es asunto suyo». «Tienes razón», el anciano lo interrumpió. «No es mi asunto.
Pero voy a decirte algo de todos modos. Javier Silva me salvó el trabajo más de una vez cuando yo era jefe de taller. Diagnosticaba problemas que ingenieros con maestrías no podían ver. Y aparentemente le enseñó a su hijo a hacer lo mismo. Don Esteban puso una mano sobre el hombro de Matías. Este niño tiene un don, un talento real, y en lugar de reconocerlo, tú lo humillaste por diversión. Ya le pagué. Alejandro respondió defensivamente. Cumplí mi parte del trato. Le pagaste porque no tuviste opción. Valeria dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos escucharan. No porque haya sido lo correcto. Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y traición. En 6 años trabajando juntos, Valeria nunca lo había contradicho públicamente. Pero algo en la situación había roto su silencio profesional. Todos ustedes me están juzgando. Alejandro levantó las manos, su voz subiendo de volumen. ¿Por qué? ¿Porque no me arrodillé ante un niño? ¿Porque no actué como si arreglar una manguera fuera algún tipo de milagro? No. Eduardo habló con voz firme. Te estamos juzgando porque humillaste a un niño sabiendo que no podía defenderse. Porque usaste tu dinero y tu posición para hacerlo sentir pequeño. Eso dice algo sobre quién eres. Alejandro abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Por primera vez en años, posiblemente en décadas, se encontró sin defensa, sin argumentos que pudiera usar para salir victorioso de la situación. Matías observaba todo esto con ojos enormes. La confrontación había escalado más allá de él, convirtiéndose en algo más grande. Un juicio sobre carácter, sobre moralidad, sobre el tipo de persona que uno elige ser cuando tiene poder. Yo debería irme, Matías dijo finalmente, sintiendo que había quedado atrapado en algo que no entendía completamente. Mi mamá va a preocuparse si no llego a casa pronto. Espera. Don Esteban sacó una tarjeta de negocios de su billetera. Dale esto a tu padre. Dile que don Esteban Ruiz quiere visitarlo en el taller. Tengo algunos contactos que podrían ayudar con ciertas cosas. Matías tomó la tarjeta con reverencia, como si fuera algo precioso. Gracias, señor. Muchas gracias. El talento reconoce al talento, muchacho. Don Esteban sonrió. Y tú tienes mucho. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Cuando Matías finalmente se alejó caminando por la acera, su mochila ahora cargando 10,000 pesos y una tarjeta de negocios que podría cambiar el futuro de su familia, la multitud comenzó a dispersarse. Algunos siguieron al niño con la mirada hasta que desapareció entre el mar de peatones. Otros voltearon hacia Alejandro con expresiones que iban desde la decepción hasta el desprecio abierto. Eduardo fue el siguiente en irse, pero no antes de decir una última cosa. Alejandro, he estado considerando invertir otros 2 millones en tu proyecto de Santa Fe. Después de esto, creo que voy a reconsiderar esa decisión. Eduardo, espera. No. El inversionista levantó una mano. No es solo por el dinero, es porque hoy vi quién eres realmente cuando nadie importante está mirando. Y no me gustó lo que vi. Se fue, seguido por los otros empresarios que habían presenciado el espectáculo. Sus pasos resonaron en la acera como golpes de martillo sellando un veredicto. Valeria comenzó a organizar sus cosas, preparándose para subir al Rolls Royce ahora funcional. Señor Mendoza, tenemos la reunión con los arquitectos en 40 minutos. Deberíamos irnos. Valeria, Alejandro la detuvo, su voz sonando extrañamente vulnerable. ¿Tú también crees que soy un monstruo? Ella se detuvo, considerando la pregunta con más seriedad de la que él esperaba. Creo que es un hombre que olvidó lo que es no tener poder. Y eso lo hace peligroso, especialmente para personas como ese niño. Solo fue una apuesta, un juego. Para usted, tal vez. Valeria lo miró directamente a los ojos. Para él, fue una prueba de su valor en un mundo que constantemente le dice que no tiene ninguno. Y usted lo hizo más difícil de lo que tenía que ser. Alejandro no respondió. ¿Qué podía decir? Cada palabra de Valeria era verdad, y ambos lo sabían. Subieron al auto en silencio. El motor arrancó suavemente, gracias a la reparación de un niño de 10 años. El chofer condujo hacia la siguiente cita de Alejandro, pero el empresario no podía concentrarse en los documentos que tenía frente a él. Seguía viendo los ojos de Matías, oscuros, determinados, dolidos, pero no quebrados. Seguía escuchando las palabras de Eduardo. Vi quién eres realmente cuando nadie importante está mirando. ¿Era eso cierto?
¿Se había convertido en el tipo de persona que derivaba placer de humillar a niños? ¿Cuándo había sucedido eso? Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana mayor, Patricia, quien vivía en Monterrey y a quien respetaba más que a nadie en el mundo. El mensaje contenía un enlace a un video. Alejandro lo abrió y sintió que su estómago se hundía. Era él, en la avenida Reforma, riéndose de Matías. El video ya tenía 50.000 reproducciones y los comentarios eran devastadores. Este hombre es la peor clase de ser humano. Pobre niño, ojalá alguien lo ayude. Boicota a todas las empresas de Alejandro Mendoza. Mi madre limpiaba casas para mantenerme. Este video me hizo llorar. El siguiente mensaje de su hermana era simple. ¿En qué te convertiste, Alejandro? Cerró el teléfono, sintiendo por primera vez en años algo que había olvidado completamente. Vergüenza. Mientras tanto, en un autobús que cruzaba la ciudad hacia la colonia Doctores, Matías apretaba su mochila contra su pecho. Los 10,000 pesos estaban seguros en el bolsillo interior, junto a la tarjeta de don Esteban. Miraba por la ventana sin ver realmente nada, su mente reproduciendo una y otra vez cada momento de la confrontación. Había ganado, había demostrado su punto, pero no se sentía como un triunfo. Se sentía vacío, como si hubiera perdido algo en el proceso, aunque no estaba seguro qué. Una señora mayor sentada junto a él notó su expresión. «¿Estás bien, niño? Te ves preocupado». Matías volteó hacia ella, y de repente las palabras brotaron como un río represado que finalmente encontró salida. ¿Alguna vez ganaste algo pero te sentiste mal al respecto? La señora sonrió con tristeza, como si entendiera más de lo que Matías había dicho. A veces, mijito, ganar contra alguien malo no se siente como ganar, se siente como sobrevivir. Matías pensó en esas palabras el resto del camino a casa. Cuando finalmente llegó al pequeño departamento de 2 habitaciones que compartía con sus padres y su hermana, su madre Isabel estaba preparando la cena en la diminuta cocina. Levantó la vista cuando escuchó la puerta, y su rostro se iluminó con esa sonrisa que Matías conocía desde que podía recordar, cansada pero llena de amor incondicional. «Matías, pensé que llegarías más temprano». «¿Todo bien?» Matías dejó su mochila en el suelo, y de repente todo el peso de lo que había pasado cayó sobre él como una avalancha. Las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación finalmente brotaron, calientes y liberadoras. «Mamá», dijo con voz quebrada, «hoy pasó algo». Isabel dejó todo lo que estaba haciendo y corrió hacia su hijo envolviéndolo en sus brazos. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Te lastimaron?» «No». Matías sollozó contra el hombro de su madre. «Gané, pero no sé por qué me siento tan mal». Y ahí, en los brazos de su madre, en la seguridad de su pequeño hogar, Matías finalmente dejó salir todo. La humillación, la rabia, el triunfo, la confusión, el dolor de ser juzgado por su apariencia, la satisfacción de probar que estaba equivocado, y el vacío extraño que vino después. Isabel lo abrazó más fuerte, sin entender completamente qué había pasado, pero entendiendo perfectamente que su hijo necesitaba consuelo. Javier emergió de la habitación, apoyándose en las paredes por el dolor de espalda, alarmado por el llanto de su hijo. «¿Matías? ¿Qué pasó?» Matías se separó de su madre, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, y sacó los 10,000 pesos de su mochila. El silencio que siguió fue absoluto. «Hijo», Javier susurró, mirando el dinero como si fuera un espejismo. «¿De dónde sacaste esto?» «Arreglé un Rolls Royce», Matías respondió, y luego, entre lágrimas y risas nerviosas, comenzó a contar toda la historia. Cuando terminó, sus padres lo miraban con una mezcla de orgullo, preocupación y algo más profundo que Matías no podía nombrar. «Mi hijo», Isabel dijo finalmente, su propia voz quebrándose. «Mi hijo valiente». Pero en una oficina del otro lado de la ciudad, Alejandro Mendoza miraba el video viral una y otra vez, viendo su propia crueldad reflejada en alta definición, y comenzaba a entender que había apostado algo mucho más valioso que 10,000 pesos. Había apostado su humanidad, y la había perdido ante un niño de 10 años con las manos sucias y un corazón más grande que todos los edificios que Alejandro había construido. La pregunta ahora era, ¿podría recuperarla? La notificación llegó a las 6 de la mañana, cuando la ciudad apenas comenzaba a despertar. El teléfono de Alejandro Mendoza vibró sobre la mesa de noche de cristal italiano,
interrumpiendo el sueño inquieto que había logrado conseguir después de horas de dar vueltas en su cama king size. Era un correo de Rodrigo Vega, su director de Relaciones Públicas, con el asunto en letras rojas. Crisis urgente, respuesta inmediata requerida. Alejandro abrió el mensaje y sintió como si le hubieran arrojado agua helada. El video del incidente con Matías ahora tenía 2 millones de reproducciones. 2 millones, en menos de 12 horas. Los noticieros matutinos ya estaban hablando del empresario cruel que humilló a un niño genio. 3 de sus clientes corporativos más importantes habían enviado correos solicitando reuniones urgentes para revisar nuestra asociación. Pero lo que realmente le quitó el aliento fue el último párrafo del mensaje. Señor Mendoza, tenemos confirmación de que Canal 7 quiere entrevistar a la familia Silva esta tarde. Si ellos cuentan su versión primero, perderemos control de la narrativa completamente. Necesitamos actuar ya. Alejandro se levantó de la cama, su penthouse de lujo sintiéndose repentinamente como una jaula dorada. Las vistas panorámicas de la ciudad que normalmente lo llenaban de satisfacción, ahora parecían burlarse de él. Millones de personas allá abajo y en este momento, muchas de ellas lo odiaban. Su teléfono sonó. Era su madre. «¿Mamá?», contestó sorprendido. Eran apenas las 6:15 de la mañana. Alejandro Vicente Mendoza. La voz de su madre temblaba con una emoción que él reconoció inmediatamente. Decepción profunda. Acabo de ver el video. Dime que no eres tú. Dime que no humillaste a un niño trabajador frente a cámaras. El uso de su nombre completo lo transportó inmediatamente a su infancia, cuando su madre lo regañaba por hacer trampa en la escuela o mentir sobre sus calificaciones. «Mamá, es complicado». «No hay nada complicado en la crueldad, hijo». Ella lo cortó. «Ese niño me recordó a ti cuando tenías su edad. ¿Ya olvidaste que yo trabajaba limpiando oficinas para que pudieras comer? ¿Olvidaste las veces que llegabas a casa llorando porque los niños ricos se burlaban de tu ropa remendada?» Cada palabra era un golpe directo al corazón. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de 30 años de éxito desmoronándose por una decisión cruel tomada en un momento de arrogancia. «No lo olvidé, mamá», susurró. «Entonces, ¿cómo pudiste hacerle eso a otro niño? ¿Cómo te convertiste en las personas que nos hicieron sufrir?» La llamada terminó con un silencio más elocuente que cualquier grito. Alejandro se quedó mirando el teléfono, sintiendo algo que no había experimentado en décadas. Vergüenza genuina mezclada con el despertar doloroso de una conciencia que había ignorado demasiado tiempo. En el pequeño departamento de la colonia Doctores, la mañana había comenzado de manera completamente diferente. Matías se despertó con el sonido de voces emocionadas en la sala. Por un momento, desorientado, pensó que estaba soñando. Pero cuando se levantó y caminó hacia la cocina, encontró a sus padres junto a su hermana menor, Sofía, todos reunidos alrededor del teléfono de Isabel. «Tiene 3 millones de reproducciones». Sofía, de 7 años, saltaba emocionada, aunque probablemente no entendía completamente qué significaba eso. 3 millones, Javier repetía incrédulo, pasando su mano por el cabello gris que la preocupación constante había traído prematuramente. «Matías, medio país vio lo que hiciste ayer». Isabel levantó la vista cuando notó a su hijo en el umbral de la puerta. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, pero había algo más en su expresión. Orgullo feroz mezclado con preocupación maternal. «Mi amor», extendió sus brazos. «Ven aquí». Matías se acercó, y su madre lo abrazó con esa fuerza que solo las madres tienen cuando quieren proteger a sus hijos del mundo entero. «Todos están hablando de ti», Isabel susurró contra su cabello. «Dicen que eres un genio, que eres inspiración, que demostraste que el talento no tiene que ver con el dinero. Pero también están diciendo cosas horribles sobre ese señor Mendoza», Javier agregó, su voz cargada con algo complejo. No era satisfacción exactamente, sino más bien incomodidad ante tanta atención. El teléfono de Isabel sonó. Era un número desconocido. Ella contestó con cautela. «Señora Silva, habla Claudia Torres, productora de Canal 7 Noticias. Quisiéramos invitarla a usted y a su familia a nuestro programa esta tarde para contar su historia». Isabel escuchó, sus ojos ensanchándose con cada palabra. Cuando colgó, miró a Javier con expresión de shock. «¿Quieren entrevistarnos? En Televisión Nacional». «¿Qué?». Javier casi dejó caer su taza de café.
¿Televisión Nacional? Isabel, nosotros no podemos... Dijeron que es importante que las personas escuchen nuestra versión. Isabel interrumpió mirando a Matías. Que la gente necesita saber que detrás del video hay una familia real, con problemas reales. Sofía, quien había estado jugando con una muñeca de trapo en el sofá, se acercó con pasos pequeños. Mami, si salimos en televisión, alguien nos ayudará con los lentes de papá. El silencio que siguió fue devastador. Isabel se arrodilló inmediatamente frente a su hija menor. ¿Qué dijiste, mi amor? Los lentes de papá, Sofía repitió con la franqueza brutal de los niños pequeños. La maestra dijo que si papá puede ver bien otra vez, no le va a doler tanto la cabeza cuando trabaja. Y entonces puede trabajar más y no va a estar tan cansado. Matías sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había estado tan concentrado en la operación de la espalda de su padre que había olvidado otro problema. Javier había perdido sus lentes hacía 3 meses cuando se cayeron y se rompieron mientras trabajaba. Lentes correctivos costaban casi 5,000 pesos, y nunca había dinero suficiente para eso cuando había que elegir entre medicinas para el dolor y poder ver claramente. Sofía, cariño. Javier se agachó con dificultad, su espalda protestando. Los lentes no son importantes ahora. Sí, son importantes. Sofía comenzó a llorar, sus lágrimas cayendo sobre la muñeca de trapo. Te vi ayer intentando leer las instrucciones del motor y tenías que acercarte mucho. Y después te dolió la cabeza toda la noche. Lo escuché cuando le dijiste a mami que el dolor de cabeza era peor que el de la espalda. Isabel cubrió su boca con ambas manos, sus propias lágrimas comenzando a caer. Matías sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Su hermana pequeña, que debería estar preocupándose por muñecas y juegos, estaba preocupándose por los problemas de adultos que ella no debería tener que cargar. Javier abrazó a Sofía, su rostro descompuesto por la emoción. Mi princesa, no tienes que preocuparte por eso. Papá está bien. No estás bien. Sofía sollozó contra su pecho. Y mami tampoco está bien. La escuché llorar anoche cuando pensaba que todos dormíamos. Y Matías tampoco está bien porque tiene que trabajar en lugar de jugar como los otros niños de la escuela. Las palabras de la niña de 7 años cayeron sobre la familia como bombas de verdad. Matías se acercó envolviendo sus brazos alrededor de su padre y su hermana. Isabel se unió al abrazo, y por un momento fueron solo una familia aferrándose mutuamente, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Vamos a estar bien. Isabel susurró, aunque su voz temblaba. Somos fuertes juntos. Mamá. Matías habló contra el hombro de su madre. Deberíamos aceptar la entrevista. ¿Estás seguro, mi amor? Sofía tiene razón. Matías se separó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Si hay una oportunidad de que alguien nos ayude, tenemos que tomarla. Por papá, por los lentes, por la operación, por todo. A las 10 de la mañana, Alejandro Mendoza convocó una reunión de emergencia en su oficina. Presentes estaban Rodrigo Vega, su director de Relaciones Públicas, Valeria, quien había llegado media hora antes de lo usual, y su abogado principal, Mauricio Landeros. La situación es crítica. Rodrigo abrió su laptop, mostrando gráficas y métricas que pintaban un panorama devastador. 5 millones de reproducciones ahora. El hashtag Justicia para Matías es tendencia nacional. 3 clientes importantes solicitaron reuniones de emergencia. 2 están considerando cancelar contratos. ¿Cuánto estamos hablando en pérdidas potenciales? Alejandro preguntó, su voz sonando cansada. Si perdemos los 3 contratos, aproximadamente 80 millones de pesos en ingresos proyectados para este año. El número flotó en el aire como una sentencia. 80 millones de pesos. Por humillar a un niño. La ironía era amarga. Le había dado 10,000 pesos a Matías y ahora podía perder 80 millones. Necesitamos una estrategia de control de daños inmediata. Mauricio habló con la precisión de quien ha manejado crisis corporativas antes. Una disculpa pública, trabajo comunitario visible, tal vez una donación a una organización educativa. Todo eso suena a estrategia de relaciones públicas vacía. Valeria interrumpió, y todos voltearon hacia ella. Perdón, pero las personas no son tontas. Si el señor Mendoza sale con una disculpa escrita por abogados y hace donaciones calculadas para limpiar su imagen,
Lo van a crucificar aún más. Entonces, ¿qué sugieres? Rodrigo preguntó, aunque su tono indicaba que valoraba su opinión. Valeria miró directamente a Alejandro. Sugiero que haga algo radical, que sea genuinamente honesto, que admita que se equivocó sin excusas, que hable con la familia Silva no como estrategia de relaciones públicas, sino como ser humano. ¿Hablar con ellos? Alejandro frunció el ceño. ¿Para qué? Para disculparse de verdad, Valeria respondió. Para ofrecerles ayuda real, no solo un cheque para que se callen, para demostrar que las personas pueden cambiar cuando enfrentan sus errores. Mauricio sacudió la cabeza. Eso es riesgoso. Si dicen algo incorrecto, si lo graban, podría usarse en contra de la empresa. Mauricio, Alejandro levantó una mano deteniéndolo. ¿Sabes qué es más riesgoso? Convertirme permanentemente en el villano de esta historia. Algo había cambiado en Alejandro desde la llamada con su madre. Era como si un dique se hubiera roto, permitiendo que sentimientos que había reprimido durante años finalmente fluyeran. Mi madre me llamó esta mañana, dijo en voz baja. No me había regañado así desde que tenía 15 años. Y tenía razón, en cada palabra. Rodrigo y Mauricio intercambiaron miradas. Valeria permaneció inmóvil, esperando. Ese niño, Matías, Alejandro continuó, me recordó a mí a su edad. Pobre, trabajador, tratando de ayudar a su familia. La única diferencia es que yo tuve suerte. Alguien me dio una oportunidad. Y en lugar de pagarla hacia adelante, me convertí exactamente en el tipo de persona que me hizo sufrir cuando era niño. Señor Mendoza, Rodrigo comenzó. Quiero reunirme con ellos. Alejandro lo interrumpió. Con la familia Silva, pero no como estrategia, como persona. Valeria tiene razón. Si esto es solo relaciones públicas, me merezco todo el odio que estoy recibiendo. La llamada llegó al teléfono de Isabel a la 1 de la tarde. Era Valeria. Señora Silva, habla Valeria Cortés, asistente del señor Mendoza. Sé que esto puede sonar extraño después de lo que pasó ayer, pero el señor Mendoza quisiera reunirse con usted y su familia. No para intimidarlos ni para pedirles que borren el video, para disculparse adecuadamente. Isabel escuchó con escepticismo evidente. ¿Disculparse? ¿O comprarnos para que no hablemos mal de él en las entrevistas? Valeria suspiró. Entiendo completamente su desconfianza, señora. Si yo estuviera en su lugar, sentiría lo mismo. Pero le voy a ser honesta. Vi al señor Mendoza esta mañana, y hay algo diferente en él. Creo que genuinamente quiere hacer las cosas bien. ¿Y por qué debería creerle? Porque llevo 6 años trabajando para él, y nunca lo había visto admitir que se equivocó. Hasta hoy. Isabel miró a Javier, quien había escuchado toda la conversación por el altavoz. Él se encogió de hombros, dejando la decisión en manos de ella. ¿Dónde? Isabel preguntó finalmente. Donde ustedes se sientan cómodos. Puede ser en su hogar, en un lugar público, donde prefieran. En el taller de mi esposo, Isabel decidió. A las 5 de la tarde. Y quiero que sepa algo, señorita Valeria. ¿Sí? Si esto es algún tipo de truco, si intenta hacernos daño o manipularnos, puede estar segura de que voy a contarle a todo el país exactamente qué tipo de persona es su jefe. No es un truco, señora Silva. Tiene mi palabra. Cuando colgaron, Isabel abrazó a Javier. ¿Hice bien? No lo sé, Javier admitió. Pero al menos vamos a averiguar si ese hombre tiene algo de decencia dentro de él. Matías había escuchado todo desde su habitación. Se sentó en su cama, mirando la tarjeta de negocios de don Esteban que había dejado sobre su pequeño escritorio. Tanto había cambiado en 24 horas. Ayer era invisible. Hoy era famoso. Ayer su familia no tenía esperanza de pagar la cirugía de su padre. Hoy había posibilidades que ni siquiera podía imaginar. Pero también había peligro. Alejandro Mendoza era poderoso, rico, conectado. ¿Y si esto era una trampa? ¿Y si quería lastimarlos de alguna manera que Matías no podía prever? Sofía entró a su cuarto, trepándose a la cama junto a él. Matías, ¿ese señor malo va a venir a nuestra casa? No, vamos a verlo en el taller de papá. ¿Va a ser malo otra vez? Matías abrazó a su hermana. No lo sé, Sofía, pero si lo es, estaremos juntos. Y eso nos hace fuertes. A las 4:30 de la tarde, Alejandro Mendoza se bajó de un auto diferente.
No el Rolls Royce que Matías había reparado, sino un sedán discreto que Valeria había sugerido. No llevaba su traje de 3 piezas habitual, sino ropa más casual, pantalones de mezclilla oscuros y una camisa simple. ¿Estás seguro de esto?, Valeria preguntó mientras se estacionaban frente al taller mecánico Silva en la colonia Doctores. No, Alejandro admitió, pero lo voy a hacer de todos modos. El taller era exactamente lo que había imaginado. Pequeño, modesto, con herramientas organizadas cuidadosamente en paredes despintadas. Un letrero hecho a mano decía: Taller Silva, Mecánica General, servicio honesto desde 1998. Javier Silva estaba parado en la entrada, apoyándose visiblemente en un banco de trabajo para aliviar el peso de su espalda lesionada. A su lado estaba Isabel, con Matías y Sofía ligeramente detrás de ella. Una formación protectora, una familia unida contra una amenaza potencial. Alejandro se acercó con pasos medidos. Por primera vez en décadas, sintió nerviosismo genuino. Este no era una sala de juntas donde él tenía todo el poder. Este era el territorio de ellos, su hogar, su espacio sagrado. «Señor Silva, señora Silva», comenzó, su voz desprovista de la arrogancia que usualmente la caracterizaba. «Gracias por aceptar verme». Javier no extendió su mano. «Díganos por qué está aquí, señor Mendoza. Y por favor, sea honesto. Ya tuvimos suficiente deshonestidad para toda una vida». Alejandro asintió, aceptando el golpe. «Estoy aquí porque ayer cometí uno de los errores más grandes de mi vida. Humillé a su hijo frente a docenas de personas. Lo traté como si fuera menos que humano porque su ropa estaba manchada y sus manos sucias. Y eso fue imperdonable». ¿Solo está diciendo esto porque el video se volvió viral?, Isabel preguntó, sus ojos oscuros evaluándolo sin piedad. «Parte de mí», Alejandro admitió, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. «Está aterrado de perder mi empresa, mi reputación, mi dinero. No voy a mentir sobre eso. Pero hay otra parte, una parte que olvidé que existía, que está avergonzada porque traicioné todo lo que mi propia madre me enseñó». Dio un paso adelante, y Matías instintivamente retrocedió medio paso. «Matías», Alejandro se dirigió directamente al niño. «Mi madre limpiaba oficinas cuando yo tenía tu edad, exactamente como tu mamá. Y yo era como tú, un niño pobre que la gente rica menospreciaba. En algún punto del camino, olvidé eso. Me convertí en ellos. Y ayer, cuando te vi, debí haber visto a mi yo más joven. Debí haber sentido empatía. Pero en lugar de eso, sentí desprecio. Y eso dice algo terrible sobre quién me había convertido». Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Alejandro, y no hizo nada para esconderlas. «No estoy aquí para pedirles que me perdonen. No merezco eso. Estoy aquí para decirles que tienen razón, que ese video muestra exactamente quién era yo ayer, y que quiero ser diferente mañana». El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido inesperado. Sofía comenzó a llorar. «¿Por qué lloras, mi amor?». Isabel se arrodilló junto a su hija. «Porque el Señor se parece a ti cuando lloras, mami». Sofía sollozó. «Se ve triste de verdad». Isabel miró a Alejandro con nueva perspectiva. Valeria, quien había permanecido junto al auto, se limpió discretamente sus propias lágrimas. Javier fue el siguiente en hablar, su voz más suave que antes. «Señor Mendoza, aprecio sus palabras, de verdad. Pero las palabras son fáciles. Los actos son lo que cuenta. Tiene razón», Alejandro asintió. «Por eso no vine solo con disculpas». Hizo una señal a Valeria, quien se acercó con un folder. «Dentro de este folder hay información sobre el mejor cirujano ortopédico de la ciudad para lesiones de espalda. Ya hice una cita para usted, señor Silva. Todos los gastos cubiertos, la cirugía, la rehabilitación, todo». Javier y Isabel intercambiaron miradas de shock absoluto. «Pero hay más», Alejandro continuó, sacando otro sobre. «Lentes correctivos nuevos con examen completo de la vista. Valeria me comentó que, bueno, que a veces los detalles pequeños son tan importantes como los grandes». La mandíbula de Javier se desencajó. «¿Cómo supo sobre los lentes?». «No lo sabía», Alejandro admitió. «Pero cuando era niño, vi a mi madre forzar la vista durante años porque no podía pagar lentes. Sé lo que eso hace a una persona». Matías sintió algo moverse en su pecho. Este hombre que ayer había sido un monstruo cruel,
ahora estaba parado frente a ellos, vulnerable y honesto, ofreciendo exactamente lo que más necesitaban. Y para ti, Matías, Alejandro sacó un último documento, una beca completa para el Instituto Tecnológico Autónomo. Educación desde secundaria hasta universidad. Todos los gastos pagados. Vi lo que hiciste ayer. Ese no fue suerte. Eso fue talento real. Y el talento merece oportunidades. Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Matías. No de humillación esta vez, sino de algo completamente diferente. Esperanza mezclada con alivio, mezclado con la comprensión de que tal vez, solo tal vez, los milagros existían. ¿Por qué? Matías preguntó con voz quebrada. ¿Por qué nos está dando todo esto? Alejandro se arrodilló frente al niño, poniéndose a su nivel. Porque hace 30 años, alguien vio potencial en un niño pobre cuya madre limpiaba oficinas. Me dio una beca, me dio oportunidades, me dio esperanza. Y en lugar de honrar ese regalo ayudando a otros, me volví egoísta. Me olvidé de dónde venía. Ayer, tú me recordaste. Y aunque no puedo devolver el tiempo, puedo intentar ser el tipo de persona que ese benefactor fue para mí. Isabel abrazó a su hijo, y Javier puso su mano sobre el hombro de ambos. Sofía se unió al abrazo familiar, y por un momento, Alejandro Mendoza vio lo que había olvidado que existía. Amor incondicional, unidad familiar, riqueza que no tenía nada que ver con dinero. Hay una cosa más, Alejandro dijo suavemente. Mañana Canal 7 va a transmitir su entrevista. Todo el país los va a ver. Y quiero que sepan que si deciden hablar sobre lo que pasó, sobre cómo los traté, tienen todo el derecho. No voy a intentar censurarlos o controlar lo que dicen. ¿De verdad? Isabel preguntó, todavía con cautela. De verdad, porque la verdad es la verdad. Y merezco enfrentar las consecuencias de mis acciones. Javier extendió su mano. Esta vez no había duda ni desconfianza. Solo el reconocimiento de un hombre viendo sinceridad genuina en otro. Aceptamos, Javier dijo, su voz firme, pero con una condición. ¿Cuál? Alejandro preguntó mientras tomaba su mano. Que esto no sea el final, que sea el comienzo, que demuestre con acciones, no solo hoy sino cada día, que realmente cambió. Trato, Alejandro respondió. Y en un taller mecánico modesto de la colonia Doctores, bajo luces fluorescentes parpadeantes y rodeados por el olor a aceite y metal, dos hombres de mundos completamente diferentes se dieron la mano. Uno había aprendido que el dinero sin humanidad es pobreza. El otro había aprendido que la dignidad no necesita riqueza para existir. Y un niño de 10 años había enseñado a ambos la lección más importante, que el verdadero valor de una persona no se mide en pesos, sino en carácter. Cuando Alejandro y Valeria se fueron, la familia Silva se quedó parada en el taller, procesando todo lo que acababa de suceder. ¿De verdad pasó eso? Sofía preguntó, rompiendo el silencio. Sí, mi amor, Isabel respondió, abrazándola fuerte. Pasó de verdad. Javier miró los documentos en sus manos. Cirugía de espalda, lentes nuevos, beca completa para Matías. En 24 horas, habían pasado de la desesperación a la esperanza. Pero la historia apenas comenzaba, porque al día siguiente, Canal 7 transmitiría la entrevista que llegaría a millones de hogares. Y esta vez, cuando el mundo mirara, verían no solo a un niño humillado, sino a una familia que había mantenido su dignidad, incluso cuando intentaron quitársela. Verían que el perdón es posible, que el cambio es real, y que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más dolorosos. El estudio de Canal 7 estaba más frío de lo que Matías había imaginado. Las luces brillantes apuntaban desde todos los ángulos, creando un calor artificial que contrastaba con el aire acondicionado que hacía que su piel se erizara. Podía escuchar su propio corazón latiendo, mientras un asistente de producción le colocaba un pequeño micrófono en el cuello de su camisa. «Respira, mi amor», Isabel le susurró al oído, apretando suavemente su mano. Ella misma temblaba ligeramente, pero mantenía una expresión serena por sus hijos. Eran las 7 de la tarde del día siguiente. 24 horas después de la reunión en el taller, la familia Silva estaba sentada en un sofá beige frente a Claudia Torres, la periodista más respetada del país.
Sus entrevistas podían hacer o destruir reputaciones, y todos lo sabían. Sofía estaba sentada entre sus padres, balanceando sus piernas que no llegaban al suelo, completamente ajena a la magnitud de lo que estaba por suceder. Javier, quien había insistido en venir a pesar del dolor de espalda, mantenía una mano protectora sobre el hombro de Matías. 30 segundos para el aire, anunció alguien desde las sombras detrás de las cámaras. Claudia Torres le sonrió tranquilizadoramente. Era una mujer de 50 años con cabello corto plateado y ojos que habían visto suficiente sufrimiento humano para tener empatía genuina, pero también suficiente deshonestidad para detectarla inmediatamente. «Solo sean ustedes mismos», les dijo. «Cuenten su verdad. Eso es todo lo que necesitamos». Las luces rojas de las cámaras se encendieron. «Buenas noches», Claudia comenzó, mirando directamente a la cámara principal. «Esta noche tenemos con nosotros a la familia que ha cautivado al país entero. En menos de 48 horas, un video de 10 minutos se ha reproducido más de 8 millones de veces, generando conversaciones sobre clase social, dignidad y el verdadero significado del talento». La pantalla detrás de ellos mostró fragmentos del video. Alejandro riéndose, Matías con las manos manchadas acercándose al Rolls Royce, el momento en que el motor rugió a la vida. Matías sintió su estómago contraerse al verse a sí mismo en pantalla gigante. Conmigo están Isabel Silva, su esposo Javier y sus hijos Matías y Sofía. Claudia se volteó hacia ellos con calidez profesional. «Gracias por estar aquí. Sé que no fue una decisión fácil. Gracias por recibirnos». Isabel respondió, su voz más firme de lo que se sentía. «Matías», Claudia se dirigió directamente al niño, y millones de ojos en todo el país se enfocaron en él. «Cuéntanos qué pasó ese día, con tus propias palabras». Matías tragó saliva. Las luces eran tan brillantes. Podía sentir el sudor formándose en su frente. Miró a su madre, quien asintió con encouragement. «Yo estaba caminando de regreso a casa», comenzó, su voz sonando pequeña incluso con el micrófono. «Y vi el auto detenido. El capó estaba abierto y había humo. Me acerqué porque, bueno, me gustan los motores. Siempre me han gustado». «¿Y qué pasó cuando te acercaste?» «El señor Mendoza estaba frustrado porque su auto no funcionaba. Yo solo quería ayudar. Le dije que podía arreglarlo y él se rió de mí». Matías sintió las emociones del momento regresando. La humillación, la rabia contenida, el dolor de ser juzgado solo por su apariencia. «¿Cómo te hizo sentir eso?», Claudia preguntó suavemente. «Como si no importara», Matías respondió, y su voz se quebró ligeramente. «Como si porque mi ropa estaba sucia y mis zapatos rotos, yo no pudiera saber nada. Como si fuera invisible». Isabel apretó su mano más fuerte, sus propios ojos brillando con lágrimas contenidas. «Pero no eras invisible, ¿verdad?», Claudia presionó gentilmente. «¿Por qué arreglaste ese auto?». «Sí», Matías asintió. «Identifiqué una fuga de vacío en el sistema de admisión. Era un problema simple, pero necesitabas saber dónde buscar». «¿Dónde aprendiste a hacer eso?». Por primera vez, Matías sonrió genuinamente. «De mi papá. Él me ha enseñado todo desde que tengo memoria. Dice que los motores son como rompecabezas, y yo siempre he sido bueno con los rompecabezas». La cámara se movió hacia Javier, quien había estado observando a su hijo con orgullo casi doloroso. «Señor Silva», Claudia se dirigió a él. «Su hijo claramente tiene un talento extraordinario. ¿Cómo se sintió al ver ese video?». Javier tomó un momento antes de responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Sentí orgullo porque Matías demostró lo que siempre he sabido, que es brillante. Pero también sentí rabia porque tuvo que probar su valor a alguien que no tenía derecho a cuestionarlo. Y dolor porque mi hijo no debería estar trabajando en autos a los 10 años. Debería estar en la escuela, jugando, siendo niño». La admisión cayó como una bomba silenciosa. Isabel cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. «¿Por qué no está en la escuela?», Claudia preguntó, aunque claramente ya conocía la respuesta. Javier respiró profundamente. Esta era la parte que había temido, la parte que sentía como admitir un fracaso personal. «Tuve un accidente hace 2 años. Una plataforma hidráulica falló mientras estaba debajo de un auto. Me lesioné la espalda severamente. Desde entonces, no he podido trabajar como antes.
Los ingresos cayeron, las cuentas médicas se acumularon y tuvimos que tomar decisiones difíciles. ¿Cómo sacar a Matías de la escuela? No lo sacamos oficialmente. Isabel intervino, su voz temblando. Simplemente dejó de asistir, porque necesitábamos cada peso para medicinas, para comida, para mantener el taller abierto. Y Matías, mi hermoso niño, nunca se quejó. Solo preguntó si podía seguir aprendiendo en casa, si podía ayudar en el taller. Sofía, quien había estado jugando silenciosamente con los dedos de su madre, levantó la vista. Matías es el mejor hermano del mundo. Me enseña matemáticas después de que mami llega del trabajo. La inocencia de la declaración fue devastadora. Claudia tuvo que tomar un momento, claramente afectada. Isabel, continuó la periodista, entiendo que usted trabaja limpiando oficinas. ¿Es así? Isabel levantó la barbilla, negándose a mostrar vergüenza. Sí, trabajo para una empresa de limpieza, de 6 de la tarde a 2 de la mañana, 5 días a la semana. Es trabajo honesto. Mantengo esas oficinas impecables, porque la gente merece llegar a espacios limpios. Y sin embargo, alguien como el señor Mendoza los vio como... ¿qué? ¿Menos que humanos? Nos vio como invisibles, Isabel respondió. Y no solo a nosotros, a todos los que hacemos el trabajo que las personas ricas necesitan, pero no quieren hacer. Los que limpiamos sus oficinas, arreglamos sus autos, servimos su comida. Somos invisibles hasta que cometemos un error. Entonces, somos muy visibles para ser culpados. La cámara capturó las expresiones en el estudio. Asistentes de producción limpiándose lágrimas discretamente, camarógrafos tragando saliva con dificultad. Tengo entendido, Claudia dijo, consultando sus notas, que después del incidente, el señor Mendoza se puso en contacto con ustedes. Matías y sus padres intercambiaron miradas. Habían discutido esto en profundidad antes de venir. ¿Cuánto revelar sobre la reunión en el taller? Sí, Javier respondió finalmente. Vino a nuestro taller ayer, y fue diferente. ¿Diferente cómo? No vino con abogados o personas de relaciones públicas tratando de controlar lo que decía. Vino con Valeria, su asistente, y habló como persona, no como empresario. ¿Y qué dijo? Isabel tomó el control de la narrativa. Se disculpó, de verdad, sin excusas, sin justificaciones. Admitió que se había convertido en el tipo de persona que él mismo había odiado cuando era niño pobre, y ofreció ayudarnos. ¿Ayudarlos cómo? Javier sacó los documentos del folder que había traído. Me ofreció cubrir el costo completo de la cirugía de espalda que necesito. No como caridad, dijo, sino como restitución por su comportamiento. También lentes nuevos, porque aparentemente notó que los necesitaba. Y para Matías, Isabel agregó, su voz cargada de emoción, una beca completa en el Instituto Tecnológico Autónomo, desde secundaria hasta universidad, todo pagado. El estudio quedó en silencio absoluto. Claudia Torres, quien raramente mostraba sorpresa en cámara, parpadeó varias veces. Eso es extraordinario, dijo finalmente. ¿Van a aceptar? Ya aceptamos, Matías habló, sorprendiendo a todos. Porque aunque lo que el señor Mendoza hizo fue horrible, lo que hizo después fue valiente. Es fácil ser cruel cuando tienes poder. Es difícil admitir que estabas equivocado. ¿Entonces lo perdonas? Claudia preguntó directamente. Matías pensó cuidadosamente antes de responder. Estoy tratando de perdonarlo. Mi mamá dice que el perdón no significa olvidar lo que pasó. Significa elegir no dejar que te amargue. Y yo no quiero ser amargo. Quiero ser mejor. Las palabras de un niño de 10 años resonaron a través de millones de televisores en todo el país. En hogares, restaurantes, oficinas donde la gente se había quedado tarde solo para ver la entrevista. Las personas se limpiaban las lágrimas. Hay algo más que quiero mostrarles, Claudia anunció, y la pantalla detrás de ellos cambió nuevamente. Era don Esteban Ruiz, grabado más temprano ese día en su oficina. Conocí a Javier Silva cuando trabajaba en Mercedes. La imagen de don Esteban explicaba. Era el mejor mecánico que tuve en 30 años como ingeniero jefe. Podía diagnosticar problemas solo por el sonido de un motor. Cuando escuché sobre su accidente, intenté ayudar, pero perdí contacto. Ver a su hijo hacer lo mismo. Ese talento no viene de la nada. Viene de un padre que dedicó su vida a su oficio y lo transmitió a su hijo. La grabación cambió a Eduardo, el inversionista que había presenciado el incidente original.
Alejandro Mendoza y yo hemos hecho negocios durante años, Eduardo decía. Pero después de ver cómo trató a ese niño, cancelé una inversión de 2 millones de pesos. El dinero es importante, sí, pero el carácter es más importante. Y ese día, vi que Alejandro había perdido el suyo. Luego apareció Valeria en pantalla, grabada en algún lugar privado. Llevo 6 años trabajando para el señor Mendoza, confesaba, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. Lo he visto en sus mejores y peores momentos, pero nunca lo había visto como persona hasta que vino a disculparse con la familia Silva. Esa noche, manejando de regreso, me preguntó algo que nunca me había preguntado. ¿Cómo estaba yo? No mi trabajo. Yo, como persona. Algo cambió en él. La cámara regresó a Claudia y la familia Silva. Parece que esta historia ha tocado más vidas de las que imaginaban, Claudia observó. No queríamos esto, Isabel admitió. Solo queríamos justicia. Queríamos que alguien viera a mi hijo como yo lo veo, brillante, trabajador, digno de respeto. Y ahora millones lo ven así. Sí, pero también veo algo que me preocupa, Isabel continuó, su expresión volviéndose seria. Veo personas usando nuestra historia para alimentar su propio odio. Vi comentarios diciendo que deberíamos destruir al señor Mendoza, que merece perder todo. Y eso no es lo que queremos. ¿Qué quieren entonces? Isabel miró directamente a la cámara, sabiendo que Alejandro estaría viendo desde algún lugar. Queremos que aprenda, que cambie, que use su poder y su dinero para ayudar, no para humillar. Y queremos que otras personas como él vean esta historia y se pregunten, ¿cómo trato yo a las personas que tienen menos poder que yo? Javier añadió, todos merecemos dignidad. El que limpia pisos, el que arregla autos, el que sirve comida. No somos menos importantes porque nuestro trabajo no requiere corbata. Matías tuvo la última palabra. Mi papá dice que el trabajo honesto es el fundamento de la sociedad, que sin las personas que hacen lo que nosotros hacemos, el mundo de las personas ricas se derrumbaría. Tal vez es tiempo de que nos vean, no como invisibles, sino como esenciales. El impacto de esas palabras fue sísmico. En las redes sociales, los hashtags explotaron. Trabajo honesto, dignidad para todos, somos esenciales. Cuando la entrevista terminó, Claudia se levantó y abrazó a Isabel. Gracias, susurró. En 20 años de periodismo, esta ha sido la entrevista más importante que he hecho. A varios kilómetros de distancia, en su penthouse, Alejandro Mendoza apagó la televisión con manos temblorosas. Había visto cada segundo. Había escuchado cada palabra. Y cada una había sido como un espejo reflejando no solo quién había sido, sino quién podía llegar a ser. Su teléfono explotaba con mensajes, algunos de apoyo, muchos de crítica, pero uno destacaba. Era de su madre. Hijo, acabo de ver la entrevista. Esa familia tiene más gracia de la que mereces. No desperdicies esta segunda oportunidad. Hazme sentir orgullosa nuevamente. Te amo, pero tienes mucho trabajo por hacer. Alejandro leyó el mensaje 3 veces, dejando que cada palabra se grabara en su conciencia. Valeria tocó la puerta de su oficina en casa. Señor Mendoza, las líneas telefónicas están saturadas. Tenemos solicitudes de entrevista de todos los medios principales. ¿Qué quiere que les diga? Diles que no. Alejandro respondió sorprendiéndola. Esto no es sobre mí defendiéndome o explicándome. Esto es sobre ellos contando su historia. ¿Está seguro? Algunas personas están diciendo cosas muy duras. Que las digan. Alejandro se levantó, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad iluminada. Tenían razón. Todo lo que dijeron era verdad. Y si quiero cambiar de verdad, tengo que empezar por escuchar en lugar de hablar. ¿Y qué hacemos mañana? Alejandro volteó, y por primera vez en días, había determinación genuina en sus ojos. Mañana empezamos a trabajar de verdad. Quiero revisar los salarios de todos nuestros empleados de nivel básico. Quiero implementar programas de educación para hijos de trabajadores. Quiero crear becas no solo para Matías, sino para cientos de niños como él. Eso va a costar millones. Y valdrá cada peso. Alejandro la interrumpió. Porque Matías tenía razón. Las personas como su familia son esenciales. Y es tiempo de que no solo lo reconozcamos con palabras, sino con acciones. Valeria sonrió genuinamente por primera vez en días. Ese es el hombre que esperaba conocer cuando acepté este trabajo hace 6 años. En el pequeño departamento de la colonia Doctores, la familia Silva volvió a casa después de medianoche,
agotados pero aliviados. La entrevista había sido transmitida en vivo, y sus teléfonos no habían parado de sonar desde entonces. «Mami, ¿salimos en la tele de verdad?», Sofía preguntó mientras Isabel la cargaba hacia su habitación. «Sí, mi amor, salimos de verdad. ¿Y ahora papá va a poder arreglar su espalda?». «Sí, princesa, papá va a estar mejor». «¿Y Matías va a poder volver a la escuela?». Isabel sintió las lágrimas formándose nuevamente. «A la mejor escuela del país, mi amor». Cuando Sofía finalmente se durmió, abrazando su muñeca de trapo, Isabel encontró a Javier y Matías sentados en la pequeña mesa de la cocina, simplemente mirándose mutuamente en silencio cómodo. «¿Hicimos lo correcto?», Isabel preguntó sentándose con ellos. «Sí», Javier respondió sin dudar. «Le dimos voz a millones de personas que se sienten invisibles. Eso importa». Matías miró a sus padres, estos dos seres humanos que habían sacrificado tanto por él y su hermana, que habían mantenido su dignidad incluso cuando el mundo intentaba quitársela. «Los amo», dijo simplemente. Isabel y Javier lo envolvieron en un abrazo, los tres formando un círculo de amor incondicional que ninguna cantidad de dinero podía comprar y ninguna crueldad podía romper. Afuera, la ciudad dormía, pero en millones de hogares, las personas seguían hablando sobre la familia Silva, sobre Matías y su talento, sobre Isabel y Javier y su dignidad inquebrantable, sobre Sofía y su inocencia conmovedora, y sobre Alejandro Mendoza, el hombre que había cometido un error terrible, pero que tal vez, solo tal vez, podría redimirse. La historia había alcanzado su punto culminante, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Porque cambiar el mundo no sucede en una entrevista de televisión. Sucede en las decisiones diarias. En cómo tratamos a las personas cuando nadie está mirando. En si elegimos ver a otros como seres humanos o como invisibles. Y todos los ojos ahora estaban puestos en Alejandro Mendoza para ver qué elección haría. La mañana después de la entrevista amaneció diferente. El sol parecía brillar con más intensidad sobre la colonia Doctores, como si el universo mismo hubiera decidido que algo había cambiado fundamentalmente en el orden de las cosas. Matías se despertó con el sonido de voces afuera de su departamento. Al principio pensó que estaba soñando, pero cuando se levantó y miró por la ventana, lo que vio lo dejó sin aliento. Había personas, docenas de ellas, paradas en la calle frente al edificio, algunas con carteles, otras simplemente esperando. Pero no eran reporteros agresivos o curiosos invasivos. Eran familias, madres con sus hijos, trabajadores en uniformes de limpieza, mecánicos con overoles manchados, meseros con delantales doblados bajo el brazo. «Mamá», Matías llamó con voz temblorosa, «hay gente afuera». Isabel salió de la cocina, secándose las manos en un trapo. Cuando vio por la ventana, se llevó una mano al corazón. Javier se acercó cojeando, su espalda todavía dolorida, pero su expresión cambiando de preocupación a asombro cuando vio la multitud. «¿Qué quieren?», Sofía preguntó, trepándose a una silla para ver mejor. Antes de que alguien pudiera responder, alguien tocó la puerta con suavidad. Isabel abrió con cautela, encontrando a una mujer de aproximadamente su edad, con uniforme de limpieza idéntico al que ella usaba. «Señora Silva», la mujer dijo con lágrimas en los ojos, «perdón por venir sin avisar. Me llamo Carmen, trabajo limpiando oficinas como usted. Vi la entrevista anoche y necesitaba venir a decirle gracias». «¿Gracias por qué?», Isabel preguntó, genuinamente confundida. «Por hacernos visibles», Carmen respondió, su voz quebrándose. «Llevo 15 años limpiando edificios, 15 años siendo invisible. Pero anoche, cuando usted habló sobre la dignidad del trabajo honesto, mi hija me miró diferente. Me dijo que estaba orgullosa de mí por primera vez». Isabel la abrazó sin pensarlo. Dos mujeres que no se conocían, pero que compartían una experiencia universal de ser menospreciadas por el trabajo que hacía funcionar al mundo. «Todos los que estamos aquí abajo», Carmen continuó cuando se separaron, «queremos que sepan que no están solos, que su historia es nuestra historia». A lo largo de las siguientes horas, la familia Silva escuchó testimonio tras testimonio. Un mecánico cuyo hijo había dejado la escuela para ayudarlo en el taller. Una madre soltera que trabajaba 3 empleos. Un padre que vendía dulces en los semáforos mientras su esposa estaba enferma.
Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo hilo: la lucha diaria por mantener la dignidad cuando el mundo te trata como si no importaras. Matías escuchaba todo, absorbiendo cada palabra, cada lágrima, cada abrazo. Comenzaba a entender que lo que había pasado ese día en la Avenida Reforma no era solo sobre él. Era sobre todos ellos. En el otro lado de la ciudad, Alejandro Mendoza también se estaba despertando a una nueva realidad. Llegó a su oficina a las 7 de la mañana para encontrar a Valeria ya allí, rodeada de papeles, reportes y su laptop mostrando múltiples hojas de cálculo. «Buenos días». Ella lo saludó sin levantar la vista. «Tengo noticias. Buenas o malas. Depende de cómo lo veas. 3 clientes más solicitaron reuniones. 2 quieren cancelar contratos». Alejandro sintió el golpe, pero lo absorbió sin reaccionar. ¿Y el tercero? Martínez Asociados. Quieren triplicar su inversión. ¿Triplicar? ¿Por qué? Valeria finalmente levantó la vista, una pequeña sonrisa en sus labios. Porque el CEO vio la entrevista. Su madre trabaja limpiando casas. Dijo que cualquier empresa que tú dirijas ahora es una en la que él quiere invertir. Alejandro se sentó pesadamente en su silla. El mundo se había vuelto imposible de predecir. Perdía clientes por hacer lo correcto. Ganaba a otros por la misma razón. «Hay más», Valeria continuó. «Rodrigo recibió 100 solicitudes de entrevista esta mañana. Todos quieren tu versión de la historia. Ya te dije que no voy a...». «Lo sé. Pero hay una solicitud diferente. Don Esteban Ruiz quiere reunirse contigo. En el taller de Javier Silva. Hoy a las 3 de la tarde». Alejandro frunció el ceño. «¿Don Esteban? ¿El ingeniero que estaba ahí ese día?» «El mismo. Dice que tiene una propuesta que podría interesarte». A las 3 en punto, el taller Silva estaba más lleno de lo que había estado en años. Don Esteban había llegado puntual, acompañado por 2 personas que se presentaron como directores de la Asociación Nacional de Mecánicos Automotrices. Alejandro llegó 5 minutos después, esta vez sin Valeria, manejando él mismo un auto modesto. Cuando entró al taller, encontró a Javier trabajando en un motor antiguo mientras Matías le pasaba herramientas con la precisión de un asistente quirúrgico experimentado. «Señor Mendoza». Don Esteban lo saludó con un apretón de manos firme. «Gracias por venir». «Don Esteban, no sabía que esta reunión sería tan formal». «Es importante», el anciano respondió. «Javier, Matías, ¿pueden unirse a nosotros?» Se reunieron alrededor de una mesa de trabajo improvisada. 5 hombres de diferentes mundos unidos por circunstancias extraordinarias. «Señor Mendoza», uno de los directores comenzó, «la historia de Matías ha resonado en nuestra industria de maneras que no imaginábamos. Hemos recibido cientos de llamadas de mecánicos contando historias similares. Hijos talentosos sin recursos para educación formal, familias luchando, talento desperdiciado. Y tenemos una propuesta», don Esteban continuó. «Queremos crear un programa nacional, Fundación Talento Silva, becas para hijos de trabajadores mecánicos, programas de capacitación, oportunidades educativas, pero necesitamos financiamiento significativo». Alejandro escuchaba atentamente, procesando las implicaciones. «¿Cuánto necesitarían para comenzar?», preguntó. 5 millones de pesos para el primer año. Podríamos ayudar a 50 familias. Alejandro no dudó. Tendrán 10 millones. Para 100 familias. El silencio que siguió fue absoluto. Javier dejó caer la llave que estaba sosteniendo. Matías miraba a Alejandro con ojos enormes. «Pero con condiciones», Alejandro agregó rápidamente. «Por supuesto», el director asintió con cautela. «La fundación lleva el nombre de Silva, no el mío. Javier será asesor principal del programa de capacitación. Matías será el embajador juvenil cuando esté listo. Y yo no quiero publicidad. Nada de conferencias de prensa anunciando mi generosidad. Esto no es sobre limpiar mi imagen, es sobre hacer lo correcto». Don Esteban extendió su mano con una sonrisa que transformó su rostro entero. «Trato». Cuando los directores se fueron a preparar la documentación, solo quedaron Alejandro, Javier, Matías y don Esteban en el taller. «¿Por qué está haciendo todo esto?», Javier preguntó directamente. «Y quiero la verdad, no palabras bonitas». Alejandro miró alrededor del taller. Las herramientas organizadas meticulosamente, las paredes con manchas de aceite que contaban historias de años de trabajo honesto,
El piso barrido limpio a pesar de ser imposible mantenerlo inmaculado. Porque mi madre trabajó en lugares como este, respondió finalmente. Limpiando talleres, oficinas, casas, y yo pasé mi infancia jurándome que cuando tuviera poder, lo usaría para asegurarme de que nadie más tuviera que sufrir como ella sufrió. Pero en lugar de eso, me convertí en exactamente el tipo de persona que la hizo sufrir. Se volteó hacia Matías. Tú me recordaste quién era yo antes de olvidarme. Y aunque no puedo recuperar esos años perdidos, puedo intentar honrar la memoria de mi madre haciendo lo que ella hubiera querido que hiciera desde el principio. Matías se acercó lentamente, mirando a Alejandro con una madurez que contradecía sus 10 años. Señor Mendoza, ¿puedo preguntarle algo? Lo que quieras. ¿Todavía piensa que la ropa sucia y las manos manchadas hacen que alguien valga menos? La pregunta era directa, sin malicia, simplemente buscando verdad. Alejandro se arrodilló para estar al nivel del niño. No, ahora sé que las manos manchadas generalmente significan que alguien está trabajando mientras otros solo están hablando. Y la ropa sucia significa que alguien se preocupa más por hacer el trabajo bien que por verse bien haciéndolo. Entonces hemos aprendido algo, los dos. Matías extendió su mano pequeña. Alejandro la tomó, y en ese apretón de manos había algo más que reconciliación. Había promesa. Había esperanza. Había el entendimiento de que el cambio real era posible cuando las personas elegían crecer en lugar de quedarse estancadas en sus errores. 3 semanas después, la cirugía de espalda de Javier fue un éxito completo. El mejor cirujano ortopédico de la ciudad, financiado completamente por Alejandro, pasó 6 horas reconstruyendo las vértebras dañadas y reparando los nervios comprimidos. Isabel no se movió de la sala de espera durante toda la operación, con Matías y Sofía acurrucados a cada lado. Cuando el doctor finalmente salió con buenas noticias, los 3 se abrazaron llorando de alivio. La recuperación será larga, el doctor explicó, pero con fisioterapia adecuada, debería recuperar casi toda la movilidad. Podrá volver a trabajar, pero recomiendo hacerlo gradualmente. ¿Podrá jugar conmigo otra vez?, Sofía preguntó con voz pequeña. El doctor se arrodilló frente a ella con una sonrisa amable. Sí, princesa, tu papá va a poder jugar contigo otra vez. La rehabilitación fue difícil. Javier tenía días donde el dolor era tan intenso que quería rendirse. Pero cada vez que pensaba en darse por vencido, veía a Matías estudiando para el examen de ingreso al Instituto Tecnológico, o a Sofía practicando sus tareas de matemáticas, o a Isabel regresando del trabajo con esa sonrisa cansada pero esperanzada, y encontraba fuerzas para continuar. El día que Matías recibió su uniforme del Instituto Tecnológico Autónomo fue un evento que la familia entera celebró. El uniforme era simple pero elegante. Pantalón gris, camisa blanca, suéter azul marino con el escudo de la institución bordado en el pecho. Matías se lo probó frente al pequeño espejo de su habitación, casi sin poder creer que era real. No más ropa remendada, no más zapatos rotos. Esto era suyo, ganado con su talento y su dignidad intacta. «Te ves muy guapo, hermano», Sofía dijo desde la puerta, sus ojos brillando con orgullo. «¿De verdad? De verdad. Pareces científico importante». Matías se rió, levantando a su hermana y haciéndola girar. «Algún día voy a ser científico importante. Y voy a asegurarme de que tú también puedas ser lo que quieras ser». Isabel los encontró así, riendo juntos, y sintió que su corazón podría explotar de felicidad. Había pasado tantos años preocupándose, luchando, preguntándose si alguna vez sus hijos tendrían mejores oportunidades que ella. Y ahora, mirándolos, sabía que sí. Javier entró a la habitación, caminando sin bastón por primera vez en 2 años. Todavía cojeaba ligeramente, pero el dolor constante que había marcado su rostro durante tanto tiempo había desaparecido. «¿Listo para tu primer día?», le preguntó a Matías. «Nervioso», Matías admitió. «Eso es bueno. Los nervios significan que te importa. Pero recuerda, tú mereces estar ahí. No porque alguien te dio caridad, sino porque tienes talento real y trabajaste duro. Nunca olvides eso». El primer día de Matías en el instituto fue abrumador. Los edificios eran enormes, las aulas llenas de tecnología que nunca había visto, los otros estudiantes hablando sobre cosas que él no entendía. Por un momento,
Sentado solo en la cafetería durante el almuerzo, pensó que tal vez no pertenecía ahí. Entonces alguien se sentó frente a él. Era una niña de aproximadamente su edad, con lentes gruesos y una sonrisa tímida. «Tú eres Matías Silva, ¿verdad?», preguntó. «El del video». Matías asintió cautelosamente, esperando burla o adoración incómoda. «Soy Ana. Mi mamá trabaja limpiando hospitales. Cuando vio tu entrevista, lloró por 2 horas. Luego me dijo que si tú podías estar aquí, yo también podía. Solicité una beca y me la dieron». Matías sintió algo expandirse en su pecho. ¿En serio? En serio. Y no soy la única. Hay 6 niños más en nuestra clase que están aquí por becas inspiradas en tu historia. Queremos agradecerte. Durante el resto del almuerzo, Ana le presentó a los otros becarios. Miguel, cuyo padre era jardinero. Lucía, cuya madre vendía tamales. Roberto, cuyos padres trabajaban en construcción. Carmen, cuya familia tenía un puesto de verduras en el mercado. Diego, cuyo abuelo era zapatero. Todos tenían historias similares, familias trabajadoras, talento desaprovechado, esperanza renovada. Deberíamos formar un grupo de estudio, Miguel sugirió. Ayudarnos mutuamente, porque nosotros entendemos cosas que los niños ricos no entienden. ¿Cómo qué?, preguntó Lucía. Como que el éxito no es solo para nosotros, Matías respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la claridad de su pensamiento. Es para nuestras familias, para nuestras comunidades, para todos los que vinieron antes y después de nosotros. Así nació el Club Dignidad, un grupo de estudiantes becarios que se reunían cada semana no solo para estudiar, sino para recordarse mutuamente de dónde venían y por qué importaba. 6 semanas después del video viral, Alejandro Mendoza hizo algo que nunca había hecho. Visitó el edificio corporativo que su empresa poseía no como jefe, sino como observador. Llegó temprano, antes de que la mayoría de los empleados arribaran, y se sentó en el lobby observando. Vio al equipo de limpieza trabajar, una mujer de mediana edad, trapeando pisos con movimientos eficientes, un hombre mayor vaciando basureros, una joven limpiando ventanas con precisión meticulosa. Los observó trabajar durante 30 minutos, invisibles para todos excepto para él, y se dio cuenta de algo que había olvidado. Estos eran los primeros en llegar y los últimos en irse. Su trabajo hacía posible que todos los demás pudieran tener espacios limpios, funcionales, dignos. Cuando la mujer que trapeaba pasó cerca de él, Alejandro se levantó. «Disculpe», dijo. Ella se detuvo, sorprendida de que alguien le hablara. «¿Sí, señor? ¿Cómo se llama?» «Rosa, señor. Rosa. ¿Hace cuánto trabaja aquí?» «7 años, señor». Su expresión era cautelosa, como si esperara ser regañada por algo. «Quiero que sepa que su trabajo es importante, que usted es importante, y que a partir de hoy, todos los empleados de limpieza de este edificio recibirán un aumento del 30%, beneficios médicos completos y un bono educativo para sus hijos». Rosa parpadeó, procesando las palabras. «¿Qué? 30% de aumento, beneficios médicos, bono educativo, efectivo inmediatamente». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Rosa. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Porque alguien me recordó que las personas como usted son las que realmente mantienen este mundo funcionando. Y es hora de que se les pague y se les trate de acuerdo a eso». Rosa dejó caer su trapeador y abrazó a Alejandro, sollozando contra su hombro. Él la abrazó de vuelta, pensando en su propia madre, en Isabel, en todas las mujeres que trabajaban en sombras para que otros pudieran brillar bajo luces. La noticia se esparció rápidamente. Para el final del día, otros 3 edificios corporativos en la ciudad habían anunciado aumentos similares para su personal de limpieza. La presión social era demasiado grande para ignorar. El cambio que Matías había iniciado con un motor reparado estaba transformando industrias enteras. 10 semanas después de ese día en la Avenida Reforma, la Fundación Talento Silva abrió oficialmente sus puertas. No fue una ceremonia extravagante con fotógrafos y champaña. Fue un evento sencillo en un salón comunitario de la colonia Doctores, lleno de familias trabajadoras y sus hijos talentosos. Matías dio un discurso breve pero poderoso. Esta fundación no existe para salvarnos. Existe para darnos las herramientas que necesitamos para salvarnos a nosotros mismos. Porque todos aquí ya somos fuertes. Solo necesitábamos que alguien lo reconociera.
Don Esteban anunció las primeras 50 becas. Cada nombre fue recibido con aplausos y lágrimas. 50 niños que ahora tendrían oportunidades que sus padres nunca tuvieron. Alejandro estaba parado al fondo del salón, deliberadamente fuera de los reflectores. Valeria estaba a su lado, observando todo con satisfacción visible. ¿Se siente bien?, ella le preguntó. ¿Qué cosa? Hacer lo correcto sin obtener crédito por ello. Alejandro pensó por un momento. Se siente mejor que cualquier trato comercial que haya cerrado. Isabel se acercó a ellos, Sofía de la mano. Señor Mendoza, ¿puedo hablar con usted un momento? Por supuesto. Quiero que sepa que Javier pudo volver al taller la semana pasada. Completamente, sin dolor. Gracias a usted. Me alegro. ¿Y usted? ¿Cómo está? Isabel sonrió, una sonrisa que transformó su rostro cansado en algo radiante. Estoy bien. Seguiré trabajando limpiando oficinas porque es trabajo honesto y me gusta hacerlo bien. Pero ahora lo hago sabiendo que mis hijos van a tener mejores opciones. Y eso hace toda la diferencia. Usted es una mujer extraordinaria, señora Silva. No, señor Mendoza. Soy una mujer ordinaria en circunstancias extraordinarias, como millones de otras. La diferencia es que ahora alguien nos ve. Esa noche, la familia Silva cenó junta en su departamento que ahora parecía más luminoso, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque estaba lleno de esperanza. Papá, Sofía dijo mientras comían el pollo que Isabel había preparado. Cuando sea grande, quiero ser doctora. ¿Sí? Javier sonrió. ¿Y por qué doctora? Para arreglar espaldas como la tuya. Para que otros papás no tengan que tener dolor. Javier sintió lágrimas formarse en sus ojos. Vas a ser una doctora increíble, princesa. Y yo voy a ser ingeniero mecánico, Matías anunció. Voy a diseñar sistemas que hacen que arreglar autos sea más seguro, para que nadie más se lastime como tú. Isabel los miraba a todos. Su pequeña familia que había sobrevivido tantas tormentas y ahora finalmente veía el sol. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, dijo suavemente. ¿Qué, mami?, Sofía preguntó. Que no ganamos porque nos volvimos ricos. Ganamos porque nunca perdimos lo que nos hace ricos de verdad. El amor mutuo, la dignidad, la bondad. Esas cosas nadie nos las puede quitar. Matías pensó en las palabras de su madre mientras lavaba los platos esa noche. Pensó en el camino que los había traído aquí. Un Rolls Royce descompuesto, un empresario cruel, una apuesta imposible, un video viral, millones de ojos observando. Pero más que todo eso, pensó en la lección fundamental que había aprendido, que el valor de una persona nunca puede ser determinado por su cuenta bancaria, su ropa o su trabajo. El verdadero valor viene del carácter, de la integridad, de cómo tratas a otros cuando tienes el poder de tratarlos mal. En su penthouse, Alejandro Mendoza también reflexionaba sobre el camino recorrido. En su escritorio había una foto que Valeria había tomado sin que él se diera cuenta. Alejandro y Matías, dándose la mano en el taller, ambos sonriendo genuinamente. Al lado de la foto había un cuadro que su madre le había regalado cuando abrió su primera empresa, 30 años atrás. Decía simplemente: el éxito sin integridad es fracaso disfrazado. Había ignorado esas palabras durante décadas, pero ahora, finalmente, las entendía. Su teléfono sonó. Era su madre. «Hijo», ella dijo cuando contestó, y había algo en su voz que Alejandro no había escuchado en años. Orgullo genuino. Vi las noticias sobre la fundación, sobre los aumentos para el personal de limpieza. Sobre todo, mamá, no digas nada, solo escucha. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, cuando alguien me preguntó sobre mi hijo, no sentí vergüenza mezclada con orgullo. Sentí solo orgullo, puro orgullo de ser tu madre. Alejandro sintió algo quebrarse dentro de él, pero era algo que necesitaba quebrarse. El último muro de defensa que había construido alrededor de su corazón endurecido. «Te amo, mamá», dijo con voz quebrada, «y siento haber tardado tanto en recordar lo que me enseñaste». Los caminos largos a veces nos enseñan las lecciones más importantes, mi hijo. Lo importante es que llegaste. 4 meses después de aquel día en la Avenida Reforma, Matías Silva estaba parado frente a su clase de física avanzada, presentando un proyecto sobre sistemas de diagnóstico automotriz que había diseñado. Ya no era el niño tímido que había entrado al instituto con miedo.
Era un estudiante destacado, un líder del Club Dignidad. Un ejemplo viviente de que el talento puede florecer en cualquier lugar si se le da oportunidad. Cuando terminó su presentación, el profesor lo detuvo. «Matías, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, profesor. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que pasó ese día? ¿De la humillación pública? ¿De todo el dolor?» Matías pensó cuidadosamente antes de responder. «A veces pienso en cómo hubiera sido mi vida si ese día nunca hubiera pasado, si el señor Mendoza nunca me hubiera humillado. Pero entonces me doy cuenta de algo importante». «¿Qué cosa?» «Que no cambiaría nada, porque ese día me enseñó que puedo ser fuerte incluso cuando me intentan hacer sentir pequeño. Me enseñó que mi voz importa. Me enseñó que una persona puede cambiar el mundo simplemente manteniéndose fiel a sí misma». El profesor asintió con los ojos brillantes. «Esa es la respuesta de alguien que va a hacer grandes cosas en este mundo». Y tenía razón, porque Matías Silva, el niño que había arreglado un Rolls Royce con manos manchadas y dignidad intacta, estaba destinado a cambiar el mundo. No porque se volvió rico o famoso, sino porque nunca olvidó de dónde venía ni quién era. Su historia se convertiría en leyenda, contada en salones de clase y mesas de cocina, en talleres mecánicos y oficinas corporativas. La historia del niño que demostró que la dignidad no necesita dinero, que el talento no necesita privilegio, y que el cambio genuino es posible cuando las personas eligen crecer en lugar de quedarse estancadas. Y cada vez que alguien veía a un trabajador de limpieza, o a un mecánico, o a cualquier persona haciendo trabajo honesto, había una oportunidad de recordar que estas personas no son invisibles, son esenciales. Que el trabajo honesto es el fundamento de la sociedad, que todos merecemos dignidad, y que a veces un motor descompuesto en medio de una calle transitada puede ser el comienzo de algo extraordinario. El rugido que cambió todo no vino del motor de un Rolls Royce, vino del corazón de un niño que se negó a ser invisible, y ese rugido resonaría para siempre.